La llegada del coronavirus COVID-19 ha provocado que el mundo se paralice. Múltiples gobiernos, incluidos el Perú, han tomado medidas de suma urgencia para evitar la propagación de este virus. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. La suspensión de las clases presenciales a causa del COVID-19 ha obligado a la educación a replantear su sistema, con el objetivo que los estudiantes peruanos sigan teniendo el derecho a la educación. Ante esto, el Ministerio de Educación, Minedu, creó la estrategia Aprendo en Casa. El 27 de marzo del año 2020, el ministro de Educación Martín Benavides Abanto anunció la fase inicial de la nueva estrategia educativa a distancia, que comenzó a impartirse el 6 de abril con una expectativa del regreso a clases presenciales el 4 de mayo, siendo prorrogada esta fecha hasta nuevo aviso. El día de hoy estamos anunciando el lanzamiento de la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa. Esta es una estrategia que va a combinar medios digitales, televisión y radio para tener una mayor cobertura. Es una estrategia que va a ser también inclusiva, va a tener parte de la información en al menos 10 lenguas originarias y con lenguaje de señas, y tiene como finalidad el tratar de aprovechar esta coyuntura ciertamente difícil para todos como una oportunidad de poder repensar la forma como nos hemos venido educando y cómo educamos. Por recomendación del Ministerio de Salud, tenemos que todavía prorrogar sin una fecha clara y definida el inicio de las actividades educativas presenciales. Espero que estén teniendo una muy bonita mañana. Mi nombre es Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para que continuemos conociendo más sobre nosotras y nosotros mismos. Nuestra familia, nuestra comunidad es quien salió de nuestros hogares. Aprendo en Casa es una modalidad de educación no presencial creada con el apoyo de empresas de telecomunicaciones, con el objetivo de integrar materias socioemocionales y ciudadanas. Esta estrategia, a partir del día de mañana, entrará por una semana con unos contenidos directamente vinculados a los temas de ciudadanía, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos protegemos, cómo cuido a otros, cuáles son las rutinas que puedo hacer en este momento, cómo padres, hijos y amigos pueden interactuar juntos remotamente para poder llevar esta situación que ciertamente también es difícil para ellos. Y en una segunda etapa, a partir del día 30, entraremos a incorporar otros contenidos curriculares. Esta estrategia la hemos venido conversando con actores privados y públicos. Tenemos el apoyo total de TV Perú y Radio Nacional para poder hacer las emisiones correspondientes, y esperamos que otros actores privados con quienes también hemos conversado se unan a esta tarea educativa, que es una tarea de todos. La educación no puede parar, tenemos que seguir aprendiendo, sobre todo por la importancia para estos 8 millones de niños y adolescentes que están ahora en sus casas. Hoy, en nuestro país, cocinas, salas y habitaciones se han convertido en aulas improvisadas. El coronavirus ha obligado a trasladar las aulas a espacios virtuales, así como a medios tradicionales, como la radio y la televisión. Este es un reto que muchos profesores tratan de normalizar, aunque es una situación a veces muy complicada. Los niños con padre y familia que no hay conectividad, estamos haciendo el esfuerzo de enviarnos un material impreso y contamos con los aliados de nuestra comunidad. El Ministerio de Educación fue tomado por sorpresa. Ante esta medida, generó que esta estrategia, que para muchos estudiantes es una nueva oportunidad de seguir aprendiendo,
pero lastimosamente para otros el límite entre la realidad y lo que muestran los medios masivos es muy amplio. No puedo entrar a la página web cuando pasan la clase porque el celular de mi papá es muy antiguo. El celular que yo uso para hacer mis trabajos no son los modernos. Tenemos ciertas dificultades para poder entregar trabajos, ya que algunas veces tenemos que irnos de lugar en lugar para poder encontrar señal para que los trabajos sean mandados. Los medios nos muestran constantemente que más de 8 millones de peruanos hoy consumen esta estrategia, ya sea a través de internet, radio o televisión. Programas que han dado un rating histórico en el canal del Estado, 15.5 puntos de promedio, cifra jamás lograda por el Canal 7, un equivalente a 4.3 millones de hogares. Lo mejor es que está traducida en 9 lenguas originarias del Perú. Meca yohe chabanco, naka wasipi yachari, wasinipi yachapuni, wayichami yachaku. Pero, ¿el éxito de Aprendo en Casa solo radica en el número de usuarios? Clases no presenciales nos afectan en que son muy cortas y a veces no podemos lograr así, no nos explican bien o también dicen los materiales que necesitamos vamos a traer, pero nos dan poco tiempo. Que hay algunas dudas que se han originado según las clases. Por ejemplo, en una clase de matemática no entendía un problema y no tenía con quién consultarlo. Las clases no enseñan mucho como nos enseñan en los años pasados en los colegios. Además, no son muy entendibles porque nos dan una sola vez la explicación de un tema y así es más difícil hacer las cosas. La problemática de la educación en el Perú no es de ahora. Esta viene en cadena desde hace muchas décadas atrás. Los medios nos pueden mostrar maravillas de esta estrategia, pero si para el 2016 solo un 9% de niños según su grado comprendían un texto de comprensión lectora, hoy estos mismos niños podrán comprender esta nueva forma de enseñanza. Descríbeme Aprendo en Casa de 2 a 5 palabras. Incomprensible. Incomprensible. ¿Por qué? Porque en las clases virtuales no nos explican bien, dan un tema y sigue y no repite, y no se explica bien. ¿Entiendes las clases de Aprendo en Casa? Sí lo entiendo. El problema es que a veces la profesora, por ejemplo, dice ya los materiales va a ser hojas de color, el lapicero y les doy 5 minutos para que les vayan a traerlos. 50, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya vamos a empezar a hacerlo y no nos dan 5 minutos. La epidemia ha empeorado la brecha educativa. La enseñanza en casa está perjudicando a los niños de las familias más pobres de Perú, lo que es muy preocupante. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, en el censo del año 2017, solo el 28% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a Internet y en el área rural solo un 5%. Un 33% cuentan con una computadora, laptop o tablet y solo un 37% cuentan con conexión a televisión satelital. Ante esta situación podríamos decir que los más afectados son los niños de las zonas rurales de nuestro país, sin acceso a un televisor, radio o computadora, y aún más a una buena señal de televisión y radio, sumando a esto el gran déficit de comprensión de textos orales o escritos. ¿Podríamos hablar del éxito de esta estrategia?
También hay que considerar innumerables limitaciones emocionales que esta estrategia, por su misma naturaleza, no puede controlar. ¿Qué sentimientos y emociones has experimentado con todo este nuevo sistema de educación? Un sentimiento podría ser la frustración, ya que no puedo resolver todos los ejercicios o las preguntas que nos dan los profesores. O el estrés, ya que solamente envían bastante trabajo y tengo que estar pensando en eso, cómo resolverlo, y eso me produce estrés. Mi experiencia decía es que no te explican y pues uno se siente mal cuando no logra hacer bien sus tareas, te frustra. Esta pandemia ha generado también un gran cambio psicológico-emocional en la planta docente. Los maestros estamos en las casas y no sabemos exactamente cómo hacer, porque tenemos que superar una serie de dificultades y de tensiones internas familiares. No sé, puede ser que no haya sino un computador y una conexión, pero también hay otra persona en la casa que también tiene que hacer teletrabajo, pero a lo mejor también es un maestro o una maestra que tienen hijos que a su vez están recibiendo clases o trabajos por internet. Entonces esto hace que las circunstancias se vuelvan un poco tensionantes, y lo que he sabido por compañeros que me lo han comentado en la ciudad de Bogotá principalmente, es que algunos ya empiezan a mostrar síntomas muy, muy serios de desgaste. Maestros que se están angustiando tremendamente porque no pueden seguir el ritmo, porque no estaban entrenados y porque la angustia les puede más la angustia que lo interesante del reto. El número de docentes que están realmente capacitados para este tipo de educación es mínima, porque es evidente que esta situación está fuera de las manos de cualquiera. Pero hoy existe una gran barrera entre la tecnología y la educación peruana. Esto se evidencia en el gran número de cursos gratuitos en el marco del uso de las tecnologías que el Ministerio de Educación, que hoy a partir de la creación de Aprende en Casa, se otorgan a todos los docentes peruanos. De abril iniciamos, para nosotros era novedoso, estábamos con una frustración tremenda de cómo lo vamos a hacer, pero ya con la guía de los especialistas, entre colegas dialogando, con las reuniones virtuales que teníamos, hemos ido ya un poco afinando este trabajo novedoso que nunca lo hemos hecho. Yo creo que ninguna institución ha preparado a sus docentes para este contexto. En inicio no fue como se pensaba, porque ese cambio fue totalmente de la noche a la mañana, pero poco a poco ya estamos adaptándose a este cambio del sistema educativo. Te recomendaría que quizás ellos puedan tener más acceso a la información y capacitarse más en los temas tecnológicos, ¿no? Una gran desventaja que tienen los docentes es no conocer el sistema. Quizás conociendo bien la herramienta tecnológica para hacer este tipo de clases virtuales, yo creo que sí podrían hacer un buen trabajo, ¿no? La adaptación de los docentes para esta estrategia radica entre aquellos que previamente tenían contacto con las nuevas tecnologías y aquellos que carecían de este contacto. Si nos situamos en la realidad que viven los docentes para adaptarse a este nuevo tipo de educación y previamente tener una vida ligada a las nuevas tecnologías, pensemos un segundo en aquellos docentes que tratan de adaptarse a esta nueva educación y hoy también viven con el intento de adecuarse a las nuevas tecnologías a su vez.
Muchos maestros están enseñando, pero ellos no saben cómo manejar, por ejemplo, la tecnología. Entonces, ¿cómo frente al manejo de esta tecnología, cómo me enfrento yo como maestro que no he sido capaz de educarme, alfabetizarme tecnológicamente? Entonces, muchos maestros que tienen condiciones difíciles me cuentan, por ejemplo, no tienen una laptop, y si tienen una laptop la comparten con toda la familia porque los niños reciben su clase en esa laptop, los hijos que están en la universidad, en el instituto también. Entonces ella tiene que esperar a última hora para poder realizar sus actividades. Son condiciones difíciles. No, porque no ha habido contacto, no ha habido práctica con esas herramientas. Sí, ha sido un poco difícil en el manejo. Unos maestros y unas maestras que se resistieron a la tecnología desde el principio, que fue supremamente difícil que empatizaran con estos medios, que era difícil hacerlo, que algunos tuvieron que recurrir a sus hijos para que les enseñaran a manejar el correo electrónico y de ahí no pasaron, probablemente de ahí al celular y en el celular el WhatsApp y no mucho más que eso. Y pues esos maestros ahora sienten una angustia doble porque tienen que rápidamente familiarizarse con software, tienen que familiarizarse con otras maneras de acceder a sus estudiantes. Este nuevo tipo de enseñanza no solo comprende a los alumnos y docentes, sino que destaca un rol muy importante de los padres. Los encargados de la educación de los estudiantes hoy en día son los padres de familia, pues esta estrategia busca que los niños y niñas y adolescentes creen un vínculo con sus padres a través de la enseñanza. Sí, pero a veces tengo complicaciones. Por eso veo mis clases con papá y mi mamá, para que ellos también, cuando yo no entienda nada, ellos también me ayuden. Mis padres me ayudan, ellos ven la clase conmigo y me explican ellos lo que entienden también, así. Bueno, en mi condición de padre, vemos el programa, lo conversamos luego, lo analizamos y hacemos las tareas según convenga, ¿no? Hay tareas en las cuales los medios nos dan que hagamos algunas cosas, entonces ahí ya procuro ayudar a mi pequeño. La realidad en el Perú es muy inconstante. Lo que es en la costa no es en la sierra y en la selva. Estas realidades son muy distintas y tal vez el gobierno debería empezar a considerar globalmente este gran problema e implementar estrategias dadas a la realidad de cada zona geográfica de nuestro país. Tenemos el deber de mejorar el futuro a más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes peruanos. Es un reto enorme que el Perú enfrenta hace mucho tiempo, antes de que esta pandemia llegara, y este debe ser el momento para observar detenidamente las diversas realidades de nuestro país y mejorar nuestra situación.